Cristóbal Colón, héroe o el hombre que desató uno de los episodios más oscuros de la historia. A lo largo de los siglos, su nombre ha sido sinónimo de aventura, descubrimiento y también de controversia. Hoy, en Viajando en el Tiempo, nos adentraremos en la figura de Cristóbal Colón, ese marinero genovés que, con su determinación, alteró para siempre el curso de dos continentes. Pero, ¿qué lo hizo tan importante? ¿Cómo pasó de ser un simple navegante a convertirse en un ícono de la historia mundial? Y, sobre todo, ¿cuál es el verdadero legado que dejó? Acompáñanos en este fascinante viaje para descubrir cómo un hombre con sueños de gloria cambió el destino de millones. ¿Estás listo para saber cómo una sola decisión transformó para siempre el mapa del mundo? Cristóbal Colón nació en Génova en 1451, en una ciudad que vibraba con el comercio marítimo y las historias de viajes lejanos. Desde muy joven se vio cautivado por el mar y los relatos de exploradores que hablaban de tierras exóticas más allá del horizonte. Su familia, aunque no rica, tenía conexiones con el mundo de la navegación, lo que le permitió involucrarse en la vida marítima desde su adolescencia. Para Colón, el océano no era solo un medio para ganarse la vida, sino una puerta hacia lo desconocido. Sus primeros años como marinero lo llevaron a recorrer las rutas del Mediterráneo, un mar que en esa época era el corazón del comercio y las expediciones europeas. Estas experiencias no solo lo formaron como navegante, sino que también le despertaron una curiosidad insaciable. Mientras otros se conformaban con seguir las rutas tradicionales, Colón comenzó a soñar con lo imposible, descubrir nuevas tierras navegando hacia el oeste, más allá de lo que cualquier mapa mostraba. Pero, ¿cómo un simple marinero genovés llegó a desafiar las ideas establecidas de su tiempo y plantear una ruta nunca antes explorada? En el siglo XV, el mundo conocido estaba en plena transformación. El comercio con Asia, fuente de sedas, especias y otras riquezas, estaba controlado por rutas terrestres largas y peligrosas, dominadas por intermediarios que hacían que estos productos llegaran a Europa con precios exorbitantes. Peor aún, la caída de Constantinopla en 1453, a manos del Imperio Otomano, cerró una de las principales rutas hacia Oriente, dejando a las potencias europeas desesperadas por encontrar nuevas formas de acceder a los codiciados bienes del lejano Oriente. En medio de este escenario surge la visión revolucionaria de Cristóbal Colón. Mientras otros exploradores intentaban bordear África para llegar a Asia, Colón tenía una idea completamente distinta. ¿Y si se podía llegar navegando hacia el oeste? Su teoría, basada en cálculos erróneos pero audaces, proponía que la distancia entre Europa y Asia era mucho más corta de lo que se creía. Para muchos, sus ideas eran absurdas, una locura que desafiaba las nociones establecidas sobre el tamaño del mundo. Pero para Colón era una certeza inquebrantable. Convencido de su plan, Colón pasó años buscando financiamiento para su expedición. Fue rechazado una y otra vez. Portugal, Inglaterra y Francia lo descartaron como un soñador sin fundamento. Sin embargo, su tenacidad lo llevó a España, donde, tras muchas negociaciones y promesas de riqueza, logró captar la atención de los reyes católicos Isabel y Fernando. Ellos, intrigados por la posibilidad de superar a Portugal en la carrera por nuevas rutas, finalmente le dieron su apoyo. Pero, ¿cómo logró este genovés convencer a una de las mayores potencias de la época para financiar su atrevido viaje hacia lo desconocido? El 3 de agosto de 1492, Cristóbal Colón partió del puerto de Palos de la Frontera con 3 embarcaciones: la Niña, la Pinta y la Santa María. A bordo iba una tripulación que compartía tanto la incertidumbre como la esperanza de que, más allá del horizonte desconocido, encontrarían nuevas rutas comerciales y riquezas. El viaje estuvo plagado de desafíos. La travesía fue más larga de lo esperado. El temor a lo desconocido crecía entre la tripulación y hubo momentos en los que el motín parecía inminente. Pero Colón, firme en su convicción, supo mantener la calma y la fe de sus hombres. Finalmente, el 12 de octubre de 1492, después de más de 2 meses de navegación, avistaron tierra.
Habían llegado a una isla que Colón bautizó como San Salvador, en lo que hoy conocemos como las Bahamas. Convencido de haber alcanzado las costas de Asia, específicamente las Indias, Colón describió a los habitantes como indios. Sin embargo, en realidad había tropezado con un continente completamente desconocido para los europeos: América. Cuando la noticia del descubrimiento llegó a Europa, el impacto fue inmediato. Los reyes católicos recibieron a Colón con honores, emocionados por las riquezas y tierras que prometía traer. Para España, esto representaba una oportunidad única de expandir su influencia, iniciando una ola de colonización que cambiaría el curso de la historia. Sin embargo, aunque la expedición fue celebrada como un éxito rotundo, Colón nunca entendió la magnitud de lo que había logrado. Hasta su muerte creyó firmemente que había encontrado una nueva ruta hacia Asia, sin darse cuenta de que había puesto pie en un continente completamente nuevo para el mundo europeo. Este malentendido perduraría durante años, mientras otros exploradores como Américo Vespuccio aclaraban que las tierras descubiertas no eran parte de Asia, sino un mundo nuevo. ¿Cómo se transformaría este descubrimiento en una de las mayores expansiones coloniales de la historia? El legado de Cristóbal Colón está marcado por una profunda ambivalencia. Por un lado, es celebrado como el descubridor de América, el hombre que abrió las puertas a una nueva era de exploración y conexión entre continentes. Sin embargo, esta narrativa tradicional se ha visto ensombrecida por las consecuencias trágicas que sus viajes desencadenaron, especialmente para los pueblos nativos de América. Los viajes de Colón no solo inauguraron la era de la exploración europea, sino también la colonización masiva, con todo lo que esto implicaba: la explotación, el maltrato y la devastación de culturas enteras. En sus primeras interacciones con los nativos de las islas del Caribe, Colón y sus hombres no tardaron en imponer su poder mediante la violencia. Los indígenas fueron sometidos a trabajos forzados, despojados de sus tierras y esclavizados. Además, la llegada de los europeos trajo consigo enfermedades que diezmaron a las poblaciones nativas, que no tenían inmunidad ante virus como la viruela y el sarampión. Lo que comenzó como una expedición en busca de riqueza y rutas comerciales, pronto se transformó en una pesadilla para millones de personas que vivían en paz en sus tierras. A pesar de sus primeros triunfos, Colón también conoció el fracaso personal. En su tercer viaje al Nuevo Mundo, su mala administración y las crecientes quejas de los colonos, quienes lo acusaban de abusos y corrupción, llevaron a su arresto y regreso a España encadenado. Aunque fue liberado y se le permitió realizar un cuarto y último viaje, nunca recuperó el prestigio ni el control que una vez tuvo sobre las tierras que descubrió. Murió en 1506, desilusionado y convencido de que había llegado a Asia, sin saber que su verdadero descubrimiento era un continente completamente nuevo para Europa. Hoy en día el legado de Colón sigue siendo objeto de intenso debate. Para algunos, es un héroe, un visionario que con su determinación cambió el curso de la historia. Para otros, es el símbolo de la opresión y el comienzo de una era de sufrimiento para los pueblos indígenas. El Día de Colón, que se celebra en muchos países, ha sido motivo de protestas, especialmente en América Latina y Estados Unidos, donde algunas regiones han optado por reemplazarlo con el Día de los Pueblos Indígenas. Esto refleja una revalorización del papel de Colón en la historia, que ya no es visto de manera unidimensional, sino como una figura compleja, cuyo impacto sigue generando divisiones. ¿Es Cristóbal Colón un héroe o un villano? ¿Cómo reconciliar su ambición y audacia con las devastadoras consecuencias de sus acciones? El viaje de Cristóbal Colón en 1492 no solo cambió su vida, sino que transformó radicalmente la historia mundial. Su expedición abrió la puerta a una colonización europea masiva en el continente americano. Lo que comenzó como una búsqueda de rutas comerciales más eficientes, pronto se convirtió en una carrera desenfrenada por el control de nuevas tierras, riquezas y recursos. España, en particular, fue la gran beneficiada de este proceso. Las tierras que Colón y sus sucesores descubrieron se convirtieron en el epicentro de un vasto imperio colonial que, en su apogeo, abarcaba desde América del Norte hasta América del Sur. Las exploraciones de Colón
marcaron el inicio de la era de los grandes descubridores. Navegantes como Hernán Cortés, Francisco Pizarro y Vasco Núñez de Balboa siguieron sus pasos, adentrándose en territorios que hasta entonces eran desconocidos para los europeos. Cada uno de estos exploradores, impulsados por la promesa de gloria y riquezas, no solo conquistaron nuevas tierras, sino que también arrasaron con civilizaciones enteras. Con la llegada de los europeos, los imperios americanos, como el azteca y el inca, cayeron bajo el peso de la invasión, la explotación y las enfermedades. El descubrimiento de América no solo cambió las vidas de los pueblos indígenas, sino que también transformó a los imperios europeos. España, gracias a las inmensas cantidades de oro, plata y otros recursos que extrajo de América, se convirtió en una de las mayores potencias del mundo en los siglos XVI y XVII. Esta riqueza permitió a España expandir su influencia en Europa, financiar guerras y sostener su imperio por más de 2 siglos. Otras potencias como Portugal, Francia e Inglaterra también se sumaron a la colonización, lo que dio lugar a una competencia global por el dominio territorial. El impacto de estos descubrimientos fue inmenso, no solo en términos de poder político y económico, sino en la reconfiguración del mundo conocido. ¿Qué habría sido de la historia si Cristóbal Colón no hubiera zarpado en 1492? A lo largo de los siglos, Cristóbal Colón ha sido rodeado de mitos que han moldeado su imagen, alejándola de la realidad histórica. Uno de los más persistentes es la creencia de que Colón fue el primero en pensar que la Tierra era redonda. En realidad, esta idea ya era ampliamente aceptada entre los eruditos europeos desde tiempos antiguos. Lo que hizo Colón diferente no fue su creencia en la forma de la Tierra, sino su convicción de que podía llegar a Asia navegando hacia el oeste, subestimando drásticamente la distancia real entre Europa y Oriente. Otro mito común es que Colón fue el primero en descubrir América. En verdad, los pueblos indígenas ya habitaban el continente desde hacía milenios, y exploradores vikingos como Leif Erikson habían llegado a las costas de América del Norte alrededor del año 1000. Sin embargo, el viaje de Colón fue el que desencadenó un contacto sostenido entre Europa y América, cambiando la historia mundial para siempre. En la cultura popular, Colón ha sido representado de muchas maneras a lo largo del tiempo. En la literatura y el cine, ha sido retratado tanto como un héroe intrépido que desafió lo desconocido, como un símbolo de la opresión colonial. En el siglo XIX, su figura fue idealizada, especialmente en países como Estados Unidos, que lo convirtieron en un emblema de la expansión y el progreso. Sin embargo, en tiempos más recientes, su imagen ha sido reevaluada, y muchos lo ven como un personaje polémico cuyo legado es inseparable de la explotación y el sufrimiento de los pueblos indígenas. Así, Colón permanece en un lugar ambiguo en la historia, entre el mito y la realidad, entre el héroe y el villano. ¿Cómo debería recordarse a una figura tan controvertida? Cristóbal Colón, un hombre cuya ambición y tenacidad lo llevaron a cruzar océanos desconocidos, transformando para siempre el curso de la historia. Pero, con sus descubrimientos, también desencadenó una cadena de eventos trágicos: la explotación, la esclavitud y la destrucción de culturas enteras. Su legado sigue siendo un enigma, lleno de luces y sombras. ¿Fue un héroe visionario que abrió nuevas fronteras para la humanidad, o el precursor de una tragedia que costó millones de vidas? Ahora te toca a ti. ¿Qué piensas sobre Cristóbal Colón? ¿Debería ser celebrado por su valentía o criticado por las consecuencias de sus actos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué crees tú sobre esta figura tan controvertida. Gracias por acompañarnos en este video. Déjanos en los comentarios qué otro tema te gustaría que exploremos. No se te olvide dejar un like y suscribirte si te gusta el contenido. Hasta la próxima aventura.